iniciar. Sí, como ustedes saben, la clase está siendo grabada, entonces vamos a ir ahí eh, dando las indicaciones. Sí, Buenas tardes, ¿cómo compañero. están? Qué gusto. Esperemos, ojalá ya pues se sigan sumando más personas, ¿no? A ver, vamos, voy a abrir el documento que estábamos en la clase anterior. A ver, voy a proyectarle. Ya, a ver. Recuerden, ¿no? Siempre todo lo que va a estar en la prueba que se va a abrir el día de mañana va a estar aquí en la guía. Todo sale de la guía. De la guía nacen las preguntas y aquí mismo están las respuestas. Entonces hay que ir revisando la guía, hay que ir dándole lectura, ¿sí? Que esta es nuestra herramienta de trabajo. ¿Ya? Entonces, la anterior clase ya observamos lo que es la administración educativa como tal, los conceptos básicos, y a eso nosotros le habíamos añadido la gestión educativa, ¿sí? Porque también parte de la administración es mantener, pues, esto de una correcta gestión, ¿no es cierto? La administración, habíamos dicho que la da el rector en este caso, y la gestión la daba vicerrectorado y también inspección general. Entonces, son los estamentos a los cuales nosotros debemos, debemos estar más próximos para entender cuál es la misión, la visión de la institución y qué es lo que espera, ¿sí? El alumnado, pues, de nosotros. Porque, como les había dicho, debemos tener unos perfiles, ¿no es cierto? Seguimos en nuestro estudio y habíamos visto también unos conceptos, unas herramientas metodológicas, identificamos los conceptos en sí, estas conceptualizaciones en torno a calidad, evaluación y políticas, ¿no? Que son los elementos que hemos venido observando. En el reglamento de la LOI dice que debemos, el primer día de clases, nosotros eh, informar a los estudiantes cómo va a ser nuestra forma de evaluación, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. La siguiente clase, es decir, el siguiente sábado, pues abordaremos ya la materia de legislación educativa y ahí eh, estaremos pues más al tanto de las leyes, cuáles son las últimas reformas, cuáles son los últimos acuerdos que se han expedido. Entonces vamos a ir un poco cotejando la información con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De administración educativa, de la gestión, en torno a la evaluación y las políticas. Recuerden que esto siempre es importante porque desde el nivel central, pues, nos emiten todo esto, ¿no? El Ministerio de Educación, básicamente a nosotros nos da todo, les decía, ¿no es cierto? Eh, Nosotros lo que debemos de hacer es ejecutar. Entonces, en ejecución está, pues, que lleguemos a obtener una educación de calidad y calidez para todos y todas. Eso es lo más importante, ¿no? La, lo que debíamos tener en cuenta aquí es que debemos promover tanto la participación, la comunicación, la innovación, ¿sí? Para mejorar el sistema educativo. Recuerden, y eso debemos estar sumamente claros, que el perfil de salida de los estudiantes es ser justos, ¿sí? Solidarios e innovadores. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos eh, siempre, ¿sí? Estar al pendiente para que ellos logren esto de ser justos, solidarios e innovadores. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con una correcta planificación y organización, que habíamos visto que todo depende de la planificación, de la dirección, del diseño y la evaluación. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la gestión de los recursos humanos dentro de la administración educativa, ¿no es cierto? Entonces eso también es súper importante. Los procesos para realizar una gestión educativa eficiente. Entonces habíamos dicho que lo importante es manejarnos con el PI, porque ahí va a estar, ¿sí? Y vamos a dar por sentado que están todos los lineamientos que nosotros necesitamos para lograr una educación de calidad y calidez. Luego teníamos el plan anual de trabajo, que esto básicamente en las instituciones fiscales no se la realiza, más bien en las instituciones privadas, ¿sí? ¿Para qué sirve esta situación?
de que se pueda realizar un plan anual de trabajo, porque ahí van a estar todas las políticas, ¿sí? Y todos los procedimientos que debe hacer el funcionario privado para lograr los objetivos institucionales. Nosotros en el aspecto público, lo que manejamos ahí son los planes operativos, ¿no? Entonces, el plan operativo es el que va a dar todos los lineamientos para que el docente pueda ir cumpliendo. A nosotros nos solicitan plan operativo por áreas, por subáreas, ¿sí? Nos solicitan plan operativo cuando son comisiones, solicitan plan operativo cuando van a pertenecer a alguna dignidad, por ejemplo, el Comité Central de Padres de Familia, solicitan plan operativo cuando están en las dignidades del Consejo Estudiantil, ¿sí? Entonces, miren, es importante que se trabaje con estos planes anuales de trabajo o con el plan operativo anual, que nosotros le llamamos el POA, ¿no? Entonces, esta coordinación, este trabajo que nosotros hacemos con los diferentes actores educativos, sea padres de familia, ¿sí? Sea los docentes, los directivos, depende de las metas que nosotros tengamos en el PEI. ¿Ya? Cuando nosotros registramos el PI, ese PI nos sirve para 5 años. Entonces, esos 5 años debemos trabajar en torno al PI. Hoy en día podemos plantear nosotros un proyecto de innovación, pero este proyecto de innovación está pensado de 8 a 10 años. Entonces, en ese rango de tiempo yo debo lograr que se cumpla, ¿sí? A cabalidad mi proyecto o mi plan de innovación. Entonces, muchas instituciones educativas ya no están planteando el PI, ¿no? Sino más bien están yendo por un proyecto innovador. Y eso es lo que pues ahora estamos trabajando. Por eso es que muchas instituciones hoy en día estamos planificando para proyectos interdisciplinarios, ¿ya? Entonces, los proyectos interdisciplinarios son una modalidad que nosotros podríamos tomar para crearla como innovación. Hay muchas formas de crear innovación, ¿no? Entonces yo les había dicho a ustedes que la innovación no solo se concibe como el hecho de crear cosas nuevas o de manejar cosas en el Internet, sino que de las cosas que tenemos, pues creemos algo más, ¿sí? De lo que tenemos empecemos a pensar más allá de lo que podemos ver. Entonces, eso también quiere decir innovación, ¿ya? Porque siempre que algún elemento generemos mejor calidad, entonces ya estamos hablando de innovación, son procesos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un recreo inclusivo, ya es un elemento de innovación, el recreo ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, pero un recreo inclusivo no ha existido o no existe un modelo actualmente que podamos mantenerlo. En, en España ya se están dando recreos inclusivos, donde participan todos los actores de la comunidad educativa. eh, en México también, sí, en algunos estados de México ya se están dando estos tipos de recreos. Aquí en el Ecuador aún no existe un semillero o una línea base que nosotros podamos tomar para hacer este tipo de recreos. Sin embargo, el papel del inspector general como que se está modificando, ¿no? Se está cambiando. Ya no es el hecho de cómo le concebíamos al inspector general, ¿no? De que le veíamos y todos estábamos calladitos, o todos nos sentábamos y nos asustábamos, sino más bien el inspector general también está para cumplir estos lineamientos y hacer cumplir los lineamientos que están dentro del PI, ¿ya? Y dentro del PI también existe una modificación que es muy importante para el código de convivencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el otro día escuchaba en el programa Día a Día, el domingo en la noche, que decía que a los estudiantes no hay cómo llamarles la atención por el cabello largo, porque utilicen piercings, porque lleven mal el uniforme, y eso es un total desconocimiento de, desde el Ministerio de Educación para los acuerdos, ¿sí? Y el código de convivencia que existe en cada una de la institución. ¿Por qué? Si yo genero un código
de convivencia y en el código de convivencia tengo acuerdos, ¿sí? Y realizo un acta, ¿sí? No una carta de compromiso, un acta en donde el padre de familia, ¿sí? Ojo ahí, el acta es una cosa, la carta de compromiso es otra, ¿sí? Carta de compromiso, ustedes se comprometen a. El acta, ustedes deben hacer eso, ¿sí? Entonces, si yo genero esos elementos, pues yo, mediante una firma del acta en la cual solicito que el estudiante venga cortado bien el cabello, prohibido la utilización de accesorios, prohibido la utilización de piercing, que el uniforme debe tener tales reglas, yo puedo ir normando. O sea, en realidad sí puedo ir normando todas estas situaciones porque yo tengo esta acta de compromiso de los padres. Entonces es algo que como padre yo accedo y con eso estoy generando una gestión educativa eficiente. Sí, ¿por qué? El padre de familia va a decir, no, es que me amparo en la Constitución y todo, está en lo correcto, pero también existe la salvedad que cuando él llegó aceptó, ¿sí? Todo lo que nosotros le mostramos para que el estudiante pues pertenezca. ¿Por qué? Porque como les decía, tenemos perfiles, ¿no? Entonces tenemos el perfil de estudiante y eso es lo que no podemos perder. Por eso es que es importante monitorear, evaluar, retroalimentar todos los procesos que vayamos haciendo y que giren en torno a esto, no yéndose fuera de la ley, ¿sí? Pero sí, sí, amparados en la ley, porque eh, básicamente es un sello de calidad que tienen las instituciones, ¿sí? Para con sus estudiantes y con sus representantes. Entonces, eso es muy importante que nosotros también lo hagamos, ¿sí? Para lograr estos objetivos, ¿no? En la calidad que nosotros deseamos. Porque si nosotros no realizamos de esto, pues muchas de las veces queremos una buena institución, pero no logramos los procesos que deberíamos, ¿no? O no hacemos los procesos que deberíamos. Entonces tenemos luego los enfoques, las teorías que también estábamos analizando, ¿no? Lo importante en historia de la educación. También estaba esto de los egipcios, de Mesopotamia, de los griegos, los romanos, ¿no? Cómo concebían el hecho de la educación, ¿sí? Y más que todo para nosotros los griegos son los pedagogos, ¿no? Los que buscaban, los que llevaban a los niños, los trasladaban a las escuelas, los tutores. Entonces desde ahí nosotros ya empezamos a estudiar la pedagogía y eso es lo interesante. Luego tenemos otros enfoques, viene el enfoque humanista, ¿sí? El enfoque racional, que más que enfoques yo podría decir que son unos hechos epistemológicos. ¿Por qué? Porque nos van a dar ese sentido de educación que buscaban, ¿no? O nos van a trasladar a otros niveles de reflexión. Entonces, dentro de este sentido epistemológico también debemos concebir a la educación desde el hecho de una disciplina científica. ¿Sí? Todas las ciencias nos conllevan a ser disciplinas científicas porque nosotros debemos interrelacionar todo lo que existe para mejorar en torno a esta organización, ¿no? Ya sea en jerarquía, en normativa, ¿sí? Tener una buena estructura. Recuerden que la organización siempre debe ser horizontal, ¿sí? Nunca vertical. Entonces vamos por ese enfoque horizontal en el que todos y todas podamos participar de este proceso porque mejora la gestión y mejora también los procesos administrativos. Luego teníamos los enfoques, estos enfoques que venían dados por la escuela racionalista, ¿no es cierto? Esta división del trabajo, hablábamos de la jerarquía, productividad, porque en este tiempo lo que necesitábamos era eso, que la gente produzca, que la gente no tanto reflexione, ¿no? Sino que más bien que produzca, que genere. Entonces, a través de la experiencia, sí, podíamos ir mejorando. Pero se empiezan a dar otras escuelas que se van a contraponer, ¿sí? Por ejemplo, la escuela del comportamiento administrativo, que esta en cambio va a hablar de valores, creencias, va a hablar de la práctica, ¿sí? Va a darnos los lineamientos para la cultura organizacional. Entonces, eso es lo interesante del enfoque del comportamiento administrativo. Luego viene el enfoque Acá, moderno, ¿no es cierto? un cambio de nombre.
A ver, alguien está hablando por ahí. Ah, a ver, recuerden que deben tener apagado su micrófono, por favor. Entonces, el enfoque moderno. La administración moderna, por ejemplo, ¿sí? Aquí lo que necesitamos ya es cambiarle el sentido, ¿sí? ¿A qué? A optimizar recursos. Optimizar recursos, ¿en qué sentido? Recurso humano, recurso material, recurso financiero, recurso tecnológico, para que la planificación que nosotros vamos a realizar tenga un control adecuado, una dirección adecuada y también que se pueda adaptar, nos dicen, ¿no es cierto? Que se pueda adaptar, ¿sí? A diferentes situaciones y contextos. Entonces, ese es el sentido de que nosotros le vamos a dar. Entonces, tenemos aquí el enfoque moderno, buscamos una innovación, cambio constante, énfasis en creatividad, todos este sentido que nos muestra, em, más que en el aspecto educativo, como tal, va a afectarse al lado administrativo, porque todo depende del lado administrativo, cómo los docentes vayamos organizándonos, ¿no? Entonces, todo esto nos da el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya piensa en esto antes de generar el currículo, antes de generar los acuerdos. Entonces, en todo esto deben enfocarse. Y mientras van enfocándose, pues llegamos a esto de la planeación educativa, donde ya vamos a diseñar, organizar y evaluar todo lo que es el contexto educativo para que exista un, un sentido, ¿sí? Y eso nosotros lo encontramos en el Ministerio de Educación. Como les decía, el Ministerio de Educación a nosotros nos presenta todo. Por ejemplo, mire, aquí tenemos, ¿sí? Los organigramas, tenemos la situación de todos los procesos. Acá tenemos, mire, la estructura gestión organizacional por procesos, los mapas de los procesos, los objetivos, mire, entonces vamos a ir sumando. Filosofía del Ministerio de Educación, recuerden que siempre nosotros iniciamos con una misión y una visión, que eso es lo que necesitamos para saber hacia dónde vamos, qué queremos. Entonces ya tenemos un manual de gestión organizacional por procesos, ¿sí? Este manual organizacional se da en el 2013. Recuerden que algunos acuerdos no han sido derrogados, siguen vigentes, y dentro de eso tenemos pues esto de la estructura orgánica de gestión organizacional por procesos. Nos da nivel central, nos da subsecretaría, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo hacer inventarios, tenemos normativas, ¿sí? Una serie de elementos que nos permiten entender cómo funciona el sector educativo para lograr esta gestión de calidad. Entonces, viene dado acá por nivel central, tenemos los propósitos del manual, ¿sí? Entonces, siempre es una guía para poder, es una guía para nuestro proceder. Entonces, miren, tenemos el fundamento legal, tenemos la Constitución, el Plan del Buen Vivir, que estaba vigente en 2013, el Plan decenal, que también estaba vigente en 2013, la ley de administración pública, la ley orgánica del servidor público. Esto no quiere decir que no sea aplicable para el sector privado, ¿sí? Porque recuerden que dentro de la ley orgánica de educación intercultural y en el reglamento dice que todas las leyes expedidas por parte del Ministerio de Educación sirven para fiscales, fiscomisionales y particulares. Ah, sí, fiscales, fiscomisionales particulares, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí universalización de la educación, el objetivo 2, la educación general básica, y así vamos dando los objetivos, el direccionamiento estratégico, generación de políticas educativas. Entonces, mire, también están las asesorías, porque aquí es cuando se pensó en cuanto a realizar auditorías educativas, pero cada 2 años. Entonces, esos procesos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, aún están detenidos, ¿sí? Esperemos ya se llamen a concurso
pero sin embargo sí se siguen haciendo auditorías educativas, ¿no? Entonces, tenemos siempre una estructura orgánica. Esto nosotros debemos generar en nuestra institución. Nosotros lo denominamos como un organigrama, ¿no? Entonces, el rector siempre al frente para nosotros saber en qué lugar estamos y cuáles son las rutas que debemos armar, ¿sí? Porque nosotros tenemos en las instituciones rutas, los protocolos los mantienen en los distritos, ¿ya? Entonces, mire, pues acá tenemos la ruta que debemos seguir, ¿sí? Tenemos acá las direcciones distritales, cómo va a funcionar cada una de las direcciones distritales y los circuitos educativos. Entonces, eso lo fueron sustentando cuando realizaron, ¿sí? Para realizar la reforma curricular del 2016. Entonces tenemos aquí el mejoramiento pedagógico, cada una con su código, miren los fundamentos educativos dentro del currículo, la investigación educativa, los estándares que yo les decía, que siempre nosotros debemos cumplir los estándares, ¿sí? Si bien la institución es particular y maneja otros estándares, debemos apegarnos al estándar que nos dice el Ministerio de Educación. Recuerden, que nos dice que todos debemos tener una educación, la misma educación, ¿sí? Para todas las instituciones educativas. Ninguna puede sumar algo extra, ¿ya? Porque es importante que todos sepamos todo, ¿ya? Por eso es que el currículo es mandatorio. Dice, todos pueden, es flexible, sí, pero recuerden que existen las destrezas imprescindibles, ¿no es cierto? Entonces, debemos estar muy en claros de esto. Tenemos la calidad, el desarrollo profesional, la interculturalidad. Miren, la coordinación educativa, cuando hablan de la educación inicial, del bachillerato, educación especial e inclusiva, educación para personas con escolaridad inconclusa, que esto ahora ya se está direccionando desde el ministerio, la educación especial e inclusiva, que es algo que es muy mandatorio, ¿sí? Para los docentes. Entonces, el bachillerato, aquí algo que se suma es las edades. Cuando ya sobrepasa la edad que dice el sistema de gestión educativa, no puede mantenerse dentro de la institución, sino que tiene que salir a la escolaridad inconclusa y ahí pues se graduaría ya afuera, ¿no? Porque hay algunas personas que pierden los años, entonces se les va acumulando. Miren, tenemos auditoría de la gestión educativa, la asesoría, ¿sí? La regulación de la educación. Todo esto se encuentra en este documento. Miren, entonces van aquí generando los equipos, ¿sí? Y van poniendo este diagrama de flujo que nosotros le conocemos, tiene cada una, tiene su leyenda, para qué sirve, cómo funciona, ¿sí? Entonces, todo esto debemos de hacer, miren, así se van dando, ¿vea? Dirección Nacional de Estándares Educativos, qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer, cuál es de la persona que está adelante, cuál es la persona que va atrás, para armar todo, la documentación. Entonces, esto es el hecho de la administración educativa. Es un poco, sí es tedioso, hay que estar pensando en todo el contexto, pero sin embargo, cuando ya lo terminamos de hacer, entonces está la satisfacción de que vamos a saber nosotros cuál es el procedimiento a realizar. Y no vamos a estar preguntando a alguien, a otra persona y todo, sino que aquí vamos a tener todos los pasos para nosotros poder desarrollar una educación de calidad y calidez y que nosotros no nos veamos afectados, ¿no? Luego de tener este manual, ¿sí? Que ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, está en la página del ministerio, ¿sí? Escriben manual de procesos y nos sale este documento. Entonces tenemos aquí todo, absolutamente todo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer cada una de las personas que están al mando de estas unidades? Adicional a esto, nosotros tenemos el manual operativo. ¿Sí? Y este manual operativo también se encuentra en la página del Ministerio de Educación y aquí es el proyecto de apoyo a la reforma educativa en los circuitos focalizados. ¿Qué lo hicieron esto? ¿Sí? En el 2022, mire,
Entonces tenemos aquí los acuerdos ministeriales, ¿sí? Recuerden que esto también se da para conjuntamente con otros actores, ¿no es cierto? Y en especial para nosotros, ¿cuál es el objetivo de la educación? Tenemos aquí los fines de la educación, cómo va a estar el sistema de educación en los niveles interculturales bilingües, distritos interculturales y distritos interculturales y bilingües. Entonces tenemos acá la desconcertación. Y mire, aquí esto es parte de la administración educativa. Mire, tenemos las zonas. Entonces cada una de estas zonas, ¿sí? Entonces está la zona uno, las provincias, la zona 2. Esto permitió desconcertar, sí, permitió dinamizar a la educación, dinamizar al sistema educativo, saber cuáles son las falencias en cada una de las zonas y estar ahí aplicándolas, ¿no es cierto? Cuando ya generamos a las direcciones distritales, los distritos van a unirse para explicar a la zona cómo les está yendo. ¿Sí? Entonces, parte de este aseguramiento y cumplimiento de que la educación se está dando, como pues se está garantizando esta educación, ¿no? Entonces, tenemos en la zona uno, tenemos la zona 2, nosotros vendríamos a ser la zona 9, que sería el Distrito Metropolitano de Quito, para los que estamos en Quito. Los que están en Esmeralda serían la zona uno, ¿sí? Los que están, por ejemplo, en Guayaquil serían la zona 8, los que están en Santa Elena, la zona 5, pero esto permitió dinamizar, pues, y mejorar el recurso, ¿sí? La distribución de los recursos para, pues, generar esto de la educación. Aún está vigente, ¿sí? No sabemos por qué no se sigue dando los recursos. Posiblemente debe ser el déficit de presupuesto que tuvimos, se redujo el, el presupuesto y eso fue algo que sí golpeó a nivel educativo, ¿no? En cuanto al aspecto público. Los principios de la educación, estos principios se encuentran en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tenemos los ejes transversales, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos los objetivos, el eje, ¿sí? Entonces, el eje institucional del Mineduc, el Mineduc dice que debemos tener calidad, cobertura y el énfasis en derechos. Eso sí es muy importante, ¿no? Siempre manejarnos en torno a los derechos. Acá tenemos los indicadores clave, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Quién va a ejecutar? Mm, Hacia abajo tenemos acá eh, verificación de transporte, si todo se encuentra aquí. Entonces, es un elemento que nosotros tenemos, sí, para poder tomar decisiones. Entonces, tenemos acá cómo se va mejorando presupuestos, y vamos viendo lo que va necesitando cada una de las zonas y cómo se puede ir redistribuyendo el dinero, sí, para que hagan que está dentro de su plan operativo, porque también se debe presentar un plan, ¿no es cierto? Un plan de gestión para que le entreguen el dinero y se pueda dar a cada una de las instituciones o se pueda solventar las falencias que existen en cada una de las instituciones. Entonces, miren, tenemos acá nuestro manual operativo. Esto deben tener sí o sí cada una de las instituciones educativas, porque este será nuestro paraguas, ¿sí? En caso de existir algún inconveniente con los estudiantes, con los padres de familia. Entonces, mire, tenemos aquí. ¿Sí? Aquí también se dan los procesos de contratación, que eso es muy importante que esté dentro del manual operativo, ¿sí? Cuáles van a ser las fases que van a seguir cada una de las instituciones. Entonces, mire, porque cada zona y cada distrito está delegado, ¿sí? Para un número de instituciones. Entonces, miren, tenemos acá eh, la reestructuración, ¿sí? Miren, vamos viendo los estudios técnicos, todo lo que se ha realizado, ¿sí?
para poder enviar el dinero y generar el presupuesto. Bien. Pero adicional a esto, nosotros lo que tenemos, lo que nos emite el Ministerio de Educación, es esto, el nuevo modelo de gestión. Tenemos la zona, los distritos y los circuitos. Estos últimos ya no tienen vigencia en la actualidad, ahorita más bien están los distritos, ¿no? Entonces las direcciones distritales son las encargadas de reunirse para ver qué es lo que está sucediendo en las zonas y em, cómo se está trabajando. Entonces, miren, otra vez tenemos aquí lo de las zonas, ¿sí? Y tenemos aquí lo que nos emite el Ministerio de Educación. Entonces, miren, la desconcentración nos acerca más a la gente, porque en verdad permite repartir el dinero, sí, administrarlo de mejor manera para que las necesidades que tienen los estudiantes, pues, sean solventadas. Entonces, todo esto, este modelo de gestión debe estar amparado en un manual de procesos, ¿sí? Si no existe un manual de procesos, no sabemos eh, cuál es el sistema que está siguiendo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, vamos a seguir hablando sobre esto, ¿sí? Pero vamos nosotros a permitirnos enfocarnos en esto, en la modernización de la gestión educativa. Entonces, esto debemos decir. ¿Cuál es tu fila? Fila para criticar, fila para sugerir lo que debe ser hecho o la fila para hacer. Eso es lo que nosotros debemos de entender en el contexto de la administración educativa, porque siempre hay una persona que puede hacerlo mejor que nosotros, o siempre aparece una persona que puede hacerlo mejor que nosotros. Y ese es el sentido en el cual eh, viene la crítica, ¿no es cierto? Viene el hecho de que uno también dice, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien o qué es lo que no les gusta a mis compañeros para poder mejorar? Pero nadie nos lo dice. Entonces, ese es el sentido, que nadie nos dice y al nadie decirnos, entonces no sabemos cómo podemos mejorar, porque no siempre las buenas ideas, ¿sí? Van a salir de uno, sino de dos, tres, cuatro, cinco personas, y mejor que de un equipo de trabajo. Entonces, si yo estoy dispuesto a hacer, pues me pongo en la fila del hacer. Y como ustedes ven, la fila para criticar es mucho más grande, ¿no? Porque siempre hay eh, gente que no compagina, gente que no permite, ¿sí? Que exista esa unión entre el grupo, y hay otra que en cambio va a sugerir lo que debe ser hecho. Pero en la sugerencia se puede mejorar la idea, pero al mejorarse la idea, ¿sí? Sostienen que no es tan acorde, ¿no? ¿Sí? A lo que ellos dijeron o porque no hicieron lo que ellos dijeron, no les gustó. Entonces, mejor unamos a la fila, fusionemos, ¿no? Lo sugerimos y también lo hacemos. Entonces, sugerir y hacer, sugerir y hacer. Eso es la dinámica que tiene el docente. Entonces, por eso les he puesto aquí estas filas para que ustedes analicen dentro de su institución, ¿sí? En qué fila desearían estar, ¿sí? A mí me gustaría estar aquí. Sí, a ustedes también, sí, estoy seguro de que ustedes están aquí, porque debemos ser proactivos, ¿no es cierto? Debemos mejorar a nuestro quehacer desde aquí, desde el hacer. Entonces tenemos aquí la anomia. Esto es algo que como que no nos trae mal, ¿no? Y aquí dice, y estos derechos a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como los 10 mandamientos. Entonces, la anomia quiere decir la falta de leyes o desprecio por las leyes, ¿sí? En psicología y sociología, el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. A esto nos estamos enfrentando nosotros en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las personas leen, ¿sí? Las leyes o leen los manuales de gestión, ¿sí? O leen los manuales operativos, simplemente hacen las cosas. Y el desconocimiento de estos manuales muchas de las veces nos hacen caer en cosas o en acciones que no son las adecuadas.
Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de entender que si existe un manual de procedimientos, existe un manual operativo, debemos hacer lo que nos dice, ¿ya? Entonces, es simplemente acercarnos, ¿sí? Leer, y ahí sí para nosotros con el total conocimiento, pues, no incumplirlos, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros decimos, es que es por cuestión común. No, ya eso de la cuestión común ya se acabó. Ahora existen que debemos de hacer las cosas porque nos dicen cómo debemos de hacerlas. Entonces no podemos ahora decir, es que es lo común o es lo que se debería hacer. Si bien es lo que se debería hacer, Después, ¿cuándo más? pues ¿Cuánto vas a poder lo prestar para tenemos, pagar? ¿no es cierto? Si bien es lo que se debería hacer, pues muchas de las veces no es lo correcto, ¿no? No sé, Entonces, dólares. enfoquémonos en nuestro manual, sí, enfoquémonos en el manual operativo, que ahí tenemos todo, y el manual de gestión también, ¿no? Entonces, aquí, mire, muchas de las veces hacemos cosas que no deseamos, ¿sí? Entonces está ahí. Por ejemplo, es prohibido pisar el césped y la dignidad, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos a esto, ¿no? Muchas de las veces nos fijamos en otras cosas y en otras que deberíamos de hacerlas, pues las pasamos por alto. Entonces, a esto se refiere. Las dimensiones de la gestión educativa, ¿sí? Nosotros tenemos unas dimensiones que están en torno o giran en torno a lo institucional, lo administrativo, lo pedagógico, y aquí en esta modernización de la gestión educativa, que es la que nosotros estamos proponiendo, es la comunitaria. ¿Ya? Entonces, esas son las dimensiones que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, la institucional nos dice formas, cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, formas de relacionarse, normas explícitas e implícitas. Entonces, la dimensión de la gestión educativa en torno a lo institucional debe mantenerse dentro de una estructura, dentro de una responsabilidad, buscando estos actores, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un clima institucional adecuado. Entonces, eso es lo importante, el clima institucional. Si no generamos un clima institucional adecuado, obviamente los estudiantes sienten eso y saben que no existe una correcta dirección en la institución, y ahí empiezan los problemas. Porque al notar ellos que dentro de la institución no existen procesos, no existe una correcta dirección, las autoridades no se entienden, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Entonces, no debemos hacer nosotros eso, sino más bien debemos anticiparnos, ¿sí? A lo que va sucediendo. Luego, dentro de la dimensión administrativa, tenemos el manejo de recursos económicos, materiales, humanos, cumplimiento de normativa y funciones. Lo que les había dicho, si nosotros vamos a generar una, un código de convivencia, ahí debemos generar este cumplimiento de normativa y funciones, ¿sí? Porque ese código de convivencia, todo lo que esté ahí debe respetarse y debe cumplirse. Entonces ahí ya no existiría la anomia, ¿no es cierto? Porque vamos a socializar, ¿sí? Y en la socialización nosotros diremos, bueno, sé lo que debo hacer, sé lo que no debo hacer, cómo debo comportarme, cómo no debo comportarme. A los padres de familia les vamos a hacer firmar un acta, y el acta va a estar ahí lo que va a hacer, ¿sí? Lo que debe hacer y cómo lo va a hacer el padre de familia. Entonces, él conoce, y ahí en la gestión administrativa, pues, ingresará en la Secretaría de Rectorado, Secretaría de Inspección General, ¿sí? Todos esos elementos de recurso humano que nosotros tenemos en cuanto a la gestión administrativa, que ellas nos van a colaborar, ¿sí? O ellos nos van a colaborar, pues, en el manejo de estos recursos, ya sean económicos, materiales, ¿no? Entonces, siempre es importante que mantengamos un nivel adecuado. En torno a la parte pedagógica, ¿ya?
Recuerden, lo institucional y administrativo pueden encargarse el rector o la rectora. Eso no hay ningún inconveniente. Muchas de las veces el rector delega al vicerrector la parte administrativa o también delega la parte administrativa a inspección general. Muchas de las veces sucede eso, ¿no? El rector delega a inspección general maneja todo lo que es recurso humano, ¿sí? Se limita un poco en el recurso económico porque las decisiones de manejo de dinero recaen siempre en rectorado, pero sin embargo los materiales también pueden ser distribuidos eh, de parte de inspección general. Sí, no hay problema. En la parte pedagógica, aquí sí debe ser vicerrectorado, porque vicerrectorado nos va a dar todos los lineamientos, todos los formatos que nosotros necesitamos para, ¿sí?, poder generar esto del hecho del quehacer educativo. Entonces, dentro de esta dimensión pedagógica, tenemos las opciones educativas metodológicas, la metodología que vamos a usar. Recuerden en planificación lo que nosotros habíamos hablado sobre el ERCA, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho el ERCA va a ser nuestro elemento para generar la metodología para nuestros estudiantes. Entonces, vamos a buscar dentro de la teoría, ¿sí?, cuáles son las técnicas, instrumentos, el método, la metodología para aplicar el ERCA, que es la que actualmente todos estamos utilizando, y eso es lo que regula Vicerrectorado, que todos los docentes estén cumpliendo con esta metodología. Dentro de esta metodología vamos a dar la planificación. Entonces nosotros tenemos una planificación específicamente en torno a la planificación diaria, ¿sí? Tenemos la planificación de clase, que es la diaria. Tenemos la planificación de unidad didáctica. Entonces, todos esos elementos nos revisa Vicerrectorado para que la gestión educativa esté enmarcada. Ahí tenemos nosotros la planificación de evaluaciones, el desarrollo de prácticas pedagógicas. Perdón, muchas de las veces nosotros vemos a la práctica pedagógica solo en el ámbito de generar esto de la metodología y la didáctica, pero la práctica pedagógica va más allá de eso, ¿no? La práctica pedagógica nos dice que debemos generar todo el recurso que nosotros podamos para que el estudiante logre alcanzar el aprendizaje. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que él alcance el aprendizaje. Muchas de las veces decimos, es que el estudiante no me presentó las tareas, por eso tiene cero. No, si él ya no me presentaba las tareas, pues debo desarrollar otra metodología donde él sí presente. Trabajo en clase, lecciones en clase, que participación, porque ahí está la labor del docente. Yo no me puedo simplemente enmarcar, ¿no?, y decir, el estudiante no presenta, no hace nada. Entonces, quien debe exigirle, en verdad, es el docente, porque nosotros recuerden que estamos formando, ¿no es cierto? Somos una guía, somos alguien que inspira. Y si nosotros también le dejamos solo, no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces ahí la práctica pedagógica nos estaría golpeando, ¿sí? Deberíamos actualizarnos. Y eso es lo que hace el vicerrectorado, genera jornadas de actualización para los docentes. Y ahí es donde viene esta actualización en tanto a lo profesional, ¿sí?, en tanto a lo personal también, porque recuerden que hoy en día los profesores también estamos expuestos a los problemas psicológicos, ¿sí? Porque el trabajo es muy exhausto, ¿sí? Eh, Atendemos problemas de los estudiantes que también nos golpean, entonces siempre es importante ir donde un psicólogo también para nosotros tratar de sobrellevar las cosas, ¿no? A veces nosotros no tenemos problemas en las casas, pero tenemos más problemas eh, que escuchar con los estudiantes que son más fuertes que nosotros, ¿no? Entonces siempre es importante que también mantengamos nuestra salud, ¿sí? Aquí siempre tranquila. Y con eso, pues, la parte de vicerrectorado es fuerte, ¿no? Porque
Ahí nos ayuda que nuestro desarrollo personal no afecte al profesional y nuestro desarrollo profesional no afecte al personal. Que muchas de las veces llegamos a las casas y seguimos siendo profesores, ¿sí? Y en las casas ya no somos profesores, en las casas ya somos padres, somos madres de familia, y eso es lo que debemos delimitar, ¿sí? Debemos ser muy claros en eso, muy enfáticos. En cuanto a la propuesta que yo les decía, de modernización de la gestión educativa, viene la comunitaria. Y esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque esta va a dar respuesta a las necesidades de la comunidad. No se crea una sola, ¿cómo le llamaríamos? No se crea un solo estamento de unidad educativa cerca de unas comunidades, sino se debe observar dónde es un punto medio para que más comunidades accedan al hecho educativo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos muchas escuelas, vamos a hacer muchas escuelas unidocentes, pero el sentido no es eso, el sentido es dotar de buena educación, ¿sí?, a más cantidad de estudiantes. Entonces debemos ver un traslado, ¿sí? Promedio. El promedio de traslado de un estudiante a la institución educativa debe de ser de 30 minutos. Si ya sobrepasamos los 30 minutos, ya ahí sí ya se transforma en un viaje muy, muy extenso. Si nosotros nos trasladamos 2 horas para dar clases, imagínense, estamos haciendo un viaje y vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el bus. Sí, entonces de eso no se trata, porque estaríamos nosotros restando tiempo de nuestra vida, ¿no es cierto? De nuestro descanso. Entonces, debe ser exagerado de 30 minutos. Por eso es que debemos ver las necesidades de la comunidad, ¿sí? Luego tenemos relaciones de la escuela con el entorno. La escuela es un punto de encuentro, es un punto de encuentro para la comunidad, ¿sí? La comunidad siempre se reúne en una escuela. Entonces, nosotros debemos ver cuál es esa relación, ¿sí? ¿Qué tan fundamentado está el papel de la escuela en esa comunidad? Padres y madres de familia, organización de la localidad y redes de apoyo. Entonces, recuerden, las instituciones educativas son puntos de encuentro para todas y todos los miembros de la comunidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que les decía, máximo un traslado puede ser de 30 minutos. Entonces, debemos ver alrededor, ¿sí? Cuáles son los puntos donde se pueden encontrar, ¿sí? Haciendo un promedio de tiempo para que se pueda ampliar, ¿sí? El ámbito educativo. Ya no existe solo una escuela unidocente en tal lugar, otra escuela unidocente en otro lugar, pero no van a llegar los recursos como deben llegar. Entonces, si de 5 instituciones unidocentes se hace una sola, se fusiona y todas las comunidades pueden llegar ahí, miren, estamos logrando que los recursos que eran repartidos por pedazos, ¿sí?, se puedan unir y se pueda mejorar el hecho educativo en esa institución. Entonces, eso es a lo que nosotros apuntamos, ¿no es cierto?, para mejorar el hecho educativo. La dimisión institucional, lo que se hace o lo que se debería hacer, ¿sí?, gira en torno a esto, al reglamento interno como punto de partida. Reglamento interno. Eso es el punto de partida que necesitamos, el organigrama. Sí, como yo les decía, el organigrama es importantísimo, 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 porque aquí nosotros sabemos a quién dirigirnos. Entonces, si nosotros ponemos a los docentes bajo de rectorado y a inspección general después de nosotros, por ejemplo, vamos a solicitar un permiso de salida. Entonces nosotros no podríamos pedirle permiso al inspector general, sino deberíamos pedir permiso al rectorado. Entonces, en el organigrama debe estar el rectorado, vicerrectorado, inspección general, a la misma altura del vicerrectorado o bajo vicerrectorado. Luego vendrían los jefes de área. O sea, son por jerarquía, profesor.
Exactamente, ¿sí? Vendrían los jefes de área, luego de los jefes de área vendrían las subáreas, de las subáreas vendrían los docentes y de los docentes vendría todo el personal de apoyo y el personal administrativo. Entonces, dentro de ese organigrama también debe existir un reglamento interno para que nosotros sepamos cada una de las jerarquías, ¿sí? A las cuales estamos expuestos. Porque nosotros también como docentes nos saltamos, sí, nos saltamos muchos procesos porque desconocemos. Entonces, yo digo, voy a solicitar un permiso de salida y voy directamente al rectorado. Y el rectorado dice, pero usted debe pedir permiso de inspección general. Entonces me regreso nuevamente. Entonces, miren, el desconocimiento ha hecho que yo me salte un proceso. Entonces, importante el reglamento interno donde esté el organigrama y me explique qué es lo que debo hacer en caso de. Y ahí está el manual de procedimientos. Entonces, el manual de procedimientos me dice, para solicitar permiso, para justificar en caso de ausencia. Entonces, todo está en ese manual de procedimientos. Luego tenemos el manual de funciones, ¿sí? Esto en las instituciones privadas sí existe. Existe un manual de funciones, porque o sea, a más de las que se encuentran en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el reglamento, le suman, ¿sí? Otras funciones. Para el hecho de las instituciones fiscales, debemos hacer lo que nos dice el Ministerio de Educación a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. No podemos hacer nada más allá de lo que se nos es permitido, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto de pandemia, decían que el docente debe hacer una visita a las casas para evidenciar que el estudiante no puede acercarse a la institución educativa, que el estudiante no tiene internet, que el estudiante no tiene un medio para poder ingresar a las clases de Zoom y todo, ¿no es cierto? Eso nos decía en la pandemia. Actualmente no nos dice, o sea, ahí está, ¿no? Está que debemos hacer visitas domiciliares, pero no existe un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo en el cual nosotros nos amparemos con los lineamientos para hacer estas visitas. Y mientras no exista eso, no se pueden realizar visitas. Entonces yo no voy a decir, no, el día de mañana, digo, vean, hay un estudiante que está faltando bastante, me voy a ir a buscarle. No, ¿sí? Ya no puedo hacer eso. En pandemia sí podía, porque existían los lineamientos. Entonces decía que el docente tutor, conjuntamente con un personal del DS, debían trasladarse a la casa del estudiante a observar si existe, en este caso, si no tiene internet, no tiene conectividad, no tiene un elemento tecnológico, entonces para entregar los planes de acompañamiento, ¿sí? Igual ir a retirarlos y todo, pero hoy en día dice que el docente tutor debe hacer la visita áulica con personal del DS, pero el personal del DS no tiene los lineamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía? Vaya, tome una foto y regrese. No, porque para yo salir de la institución necesito un elemento de ley que me diga, usted sí puede salir a hacer esto o no puede salir, ¿sí? Simplemente porque usted quiere. ¿Por qué? Porque me pueden acusar a mí de acoso, de persecución, ¿sí? De cualquier cosa. Entonces, yo no puedo hacer cosas más allá de lo que me dice la ley, de lo que estoy facultado para hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi puesto de trabajo está donde está mi nombramiento. Entonces, eso en cuanto al sector público. En cambio, en el sector privado existen ya más salvedades, ¿no? Ahí pueden asistir, como es un hecho ya donde, que genera dinero,
¿sí? Entonces, sí, puede existir cierta dinámica que asista, no sé, la rectora con la vicerrectora y hagan una visita domiciliaria y se den cuenta de los aspectos de los estudiantes. Entonces, sin embargo, se puede generar eso y puede estar dentro del manual de funciones y procedimientos. También tenemos aquí las comisiones de trabajo. Estas comisiones de trabajo en las instituciones privadas se manejan em, como comisiones, por ejemplo, de transporte, comisiones para eventos especiales, comisión social, ¿sí? En cuanto al aspecto público, las comisiones de trabajo, sí, tenemos una comisión para la gestión educativa, que es el hecho de consejo estudiantil, tenemos otra comisión, tenemos comisión de transporte, hay comisión de seguridad, hay comisión de gestión de riesgos, ¿sí? Hay comisión de creación del PI o comisión de creación del proyecto innovador. Tenemos también otra comisión, que es la comisión que va a acompañar para la creación, en este caso de este año que tenemos del proyecto Colmena, ¿sí? Entonces, miren, hay más comisiones en las que deben participar cada uno de los docentes. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Luego tenemos los canales de comunicación formal. Y esto es algo que las instituciones o los rectorados aún no terminan de entender. ¿Por qué? Cuando estábamos en la pandemia, nosotros podíamos, o sea, el celular no paraba, ¿no? O sea, había grupos, pero para todo, grupo tercero I docentes, grupo tercero I tutores, grupo tercero I inspección, grupo tercero I todo, o sea, grupos para todo, ¿ya? Pero al regresar a la presencialidad, ¿qué es lo que sucedió? Todo eso se terminó, porque no era un canal oficial, no era un canal formal. El WhatsApp no es un canal formal. Deben enviar al correo institucional. Entonces, si a ustedes les envían algún comunicado por el WhatsApp, pues no está correcto, ¿no? Porque eso es un elemento de comunicación, es una red social, sí, no es una red de trabajo. La red de trabajo para eso se creó, los correos institucionales. O dentro de las instituciones privadas, pues también existen canales de comunicación formal que pueden ser los memorándum, por ejemplo. Envía un memorándum de comunicación, pasa a todos los docentes, van leyendo y van firmando, van leyendo y van firmando, ¿sí? Pero hoy en día debemos necesariamente eh, no usar tanto papel, pero para eso se creó el correo y en el correo inclusive existe un elemento en el cual dice que le informe a la persona que envió el correo si la otra persona lo revisó. Sí, entonces ahí aparece un vistito, si ya lo revisó. Entonces, esos son canales de comunicación formal. Yo no puedo decir, vean, es que yo le llamé y le avisé. ¿Y dónde está el registro? Es que solo está el registro de llamada. Sí, pero no sé, cuando me llamó conversamos de cómo estaba su abuelita. Entonces no es un canal formal, ¿sí? Debe ser algo que quede de evidencia, porque yo puedo decir, a mí no me dijo. Entonces, eso es dentro de la dimensión institucional, lo más importante, lo más álgido, lo que debemos nosotros mantener, sí o sí, es que todo nos indiquen por escrito, ¿ya? Sea por escrito al correo o sea por escrito físico. Nada nos pueden solicitar a nosotros así de boca, ¿sí? Así porque sí. Y si algo nos solicitan así, nosotros respondamos por escrito. Todo lo que nosotros respondemos por escrito o lo que enviamos por escrito se devuelve por escrito. Entonces ahí si alguien dice, ayúdeme con un, no sé, a ver qué se me ocurre. Ayúdeme con un reporte de violencia. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, a solicitud verbal de tal persona, me permito realizar el informe de violencia. ¿Ya? Entonces, a solicitud verbal. Entonces, ya queda por escrito que esa persona
fue donde usted y le dijo, ayúdeme con esto. Entonces, para que no exista, sí, ambigüedad desde el momento de su defensa. Entonces, eso es importante para como canales formales. Porque si ustedes o alguien quiere presentar un WhatsApp como evidencia, no le van a recibir. ¿Sí? No está sustentado porque no es un canal formal. ¿Ya? Es para comunicarnos con los amigos. ¿Sí? Hoy todavía lo utilizan, todavía envían comunicados así o cosas breves, pero ya no se debería, ¿no? Ya no se debería. Entonces no está siendo correcto, pero sin embargo, por ejemplo, si fuese el caso de eh, que trabajemos para la virtualidad, ahí sí podemos utilizarlo, ¿ya? Pero de no ser así, no habría para qué, ¿no? El uso de tiempos y espacios también es importante porque aquí, por ejemplo, ahora tenemos jornadas académicas de 45 minutos. Antes teníamos de 40 minutos, ¿sí? Entonces, eso también ha ido mejorando, ¿no es cierto? Ha ido cambiando, se ha ido modificando. En cuanto a los recreos, hoy nos dice en el acuerdo que podemos realizar la jornada de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿sí? O de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, ahí dice, puede, ¿ya? Puede. Y al poner la palabra puede, ya queda a potestad de rectorado en este caso, ¿sí? Entonces, esa palabrita puede, ya nos abre la, la pauta para otras cosas. Luego tenemos acá la parte de la dimensión administrativa. ¿Qué es lo que en sí hace esta dimensión administrativa? Tenemos la distribución de tiempos, jornadas de trabajo, ¿sí? Docente administrativo y de servicio. Aquí se lleva el registro de timbraje, de ingreso, de atrasos, de solicitudes de permiso. eh, Se lleva la información que ingresan los oficios, ¿sí? No sé, ingresa un oficio de solicitud de un acta de grado. Entonces, la dimensión administrativa debe observar cuál es el proceso para entregar una copia del acta de grado. Entonces, por ejemplo, es recepción del documento, luego sería lectura por parte del rector, la rectora, sumilla el documento, regresa a secretaría, secretaría saca impreso el documento, firma la secretaría abogada, regresa al rectorado para firma de rectorado, rectorado devuelve a la señora secretaria, secretaria entrega. Entonces, miren, todo eso debe estar en el manual de procedimientos, ¿sí? Igual cuando el docente tiene la inasistencia, cuando el docente quiere justificar, cuando el docente quiere pedir, hacer una solicitud de pedido permiso de vacación, todo eso debe estar ahí. Luego tenemos la dimensión administrativa en cuanto a recursos materiales, ¿sí? En cuanto a recursos materiales, estaría cómo yo divido, ¿sí? Cómo yo divido resmas de papel bond, cómo yo divido esferos, cómo yo divido tintas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y esos son los recursos materiales. O si la parte administrativa desea dar materiales a los docentes. Por ejemplo, en algunas instituciones no llevan los chicos los marcadores, en especial en las instituciones privadas, ¿no? Ellos no llevan los marcadores, se solicita en la lista de útiles. Entonces, cuando el docente le entregan, ¿no? Su kit, su borrador, ¿sí? Y sus tres marcadores. Entonces ya va viendo el docente que se va acabando sus marcadores, entonces va y solicita un nuevo, que le repongan, ¿no? Los marcadores. Entonces eso también lo puede hacer la división administrativa. En este caso también, por ejemplo, en las instituciones públicas, la parte administrativa se encarga de dar las colaciones escolares. Ya, entonces a las secretarias les toca dar esto de la colación escolar. En la parte privada, en cambio, se encargan del catering, ¿sí? Entonces llegan,
las personas del catering y ahí se entrega, ¿sí? Se entrega a cada una de, de los estudiantes, pues, su comida y eso la dimensión administrativa va observando que según los menús que se haya solicitado se esté cumpliendo, ¿ya? Luego tenemos el presupuesto económico, la relación con las instancias del Ministerio de Educación, ¿sí? Pero el presupuesto siempre va a girar en torno a lo que se necesite, ¿no es cierto? El presupuesto va a girar en torno a lo que eh, se vaya, se vaya pidiendo, ¿sí? Que eso es lo más importante, que se pida para mejorar la gestión eh, administrativa. Luego continuamos y tenemos la dimensión pedagógica. Aquí es muy interesante porque la modernización de la gestión educativa lo que me solicita es que debo tener una actualización docente, ¿sí? Debe el docente estar actualizándose. Entonces, no es porque yo ya tengo mis años de servicio y todo, no. En la actualización debemos ver eh, eh, que existen otros procesos, otros procedimientos que se van dando para poder llegar a los estudiantes. Por ejemplo, en la dimensión pedagógica nosotros estábamos acostumbrados a hablar de teorías y estilos de aprendizaje, ¿ya? Y eso en la actualidad ya está obsoleto, ¿sí? Hemos dado de baja a esto de las teorías, ¿sí? De aprendizaje. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, hablábamos de que existía un aprendizaje visual, un aprendizaje eh, kinestésico, ¿sí? Y un aprendizaje auditivo. Entonces hablábamos del visual, el auditivo y el kinestésico. Y hoy en día dicen que no, ya no existe esto, ¿sí? Hablábamos de las inteligencias múltiples. Entonces estábamos, nosotros chuta, éramos el top ten, ¿no? Que sabíamos todo acerca de las inteligencias múltiples, pero hoy en día sabemos que esto ya no existe. O sea, dicen que no. Lo único que el estudiante necesita sería la motivación. Otros autores, en cambio, hablan que el estudiante necesita motivación y aburrimiento, porque cuando uno está aburrido, crea. Entonces, miren, qué importante es esto de la actualización, poder leer, ¿sí? Estar investigando cuál es la correcta forma de enseñar, porque muchas de las veces yo digo, voy a ponerles, no sé, un video, ¿ya? Entonces, para el auditivo va a estar más concentrado en la parte auditiva que la visual. No, el cerebro dicen que no funciona de esa manera. Sí, el cerebro funciona con todo. Entonces, ahí debemos nosotros, pues, estar actualizándonos para ver cuáles son las herramientas que tiene el docente del siglo XXI. Luego están los estilos de enseñanza. Aquí todos, todos tenemos un estilo de enseñanza. No podemos copiar el estilo de enseñanza. Eso ya es nuestra metodología. Existen los métodos, ¿sí? Que a ustedes les dan los lineamientos para ser aplicados, pero ustedes generan su metodología, ¿ya? Sí, yo tengo una metodología, pero no es la misma que la que tienen ustedes, sino van absorbiendo, ¿sí? De diferentes lugares, de diferentes formas, van absorbiendo estos estilos de aprendizaje, perdón, estos estilos de enseñanza, porque siempre hay un referente, ¿no? Hay un referente, si yo deseo ser como tal docente, me gusta la forma de enseñar de tal docente, entonces voy adoptando eso, ¿ya? Podríamos llamar una especie de mañas, ¿no? Sí, me gustan las mañas que tiene este docente para enseñar, entonces yo también voy adoptando eso. Entonces, lo que sí debemos hacer es que la educación no sea tan lineal, ¿sí? Porque muchas de las veces decimos, es que el profe de matemáticas llega, escribe el ejercicio, resuelva y se va. Eso no es educar, eso para nada es educar. Entonces, no, o sea, puede ser cualquier cosa menos educar. O sea, el profesor, el maestro, es el que va guiando, va conduciendo, el que busca la manera de que se enamoren de su materia.
Entonces, si no se enamoran de su materia, no estamos haciendo un buen trabajo. O sea, la gente no aprende por miedo, o no aprende solo porque alguien le pone algo en el pizarrón y ya. O sea, para nada esa persona que llegó, puso el ejercicio y resolvió y se fue, no estudió pedagogía. Sí, o sea, él no debería llamarse licenciado, no debería llamarse maestro, que el maestro es aquel que llega, pone su ejercicio, lo va resolviendo y le va explicando de una forma dinámica capaz de que los demás lo entiendan, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros siempre debemos de enseñar como que estuviésemos hablando con un niño de 5 años. Si el niño de 5 años entiende lo que nosotros le decimos, entonces nosotros ahí sí somos maestros. Caso contrario, todavía debemos seguir perfeccionándonos. Entonces, nuestro estilo de enseñanza depende de cómo nosotros interioricemos, ¿sí? Para poder exteriorizar lo que tenemos acá. Entonces, estilo de enseñanza, ustedes se plantean. Esa es su metodología y eso es lo que nos dice la gestión educativa. Pueden existir muchos estilos de enseñanza dependiendo de cuántos docentes existan en la institución. No nos pueden acarrear a un solo estilo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, dicen ahora, no, lo que está de moda, educación modelo Montessori. No, Montessori no escribió para todas las personas. No todas las personas pueden ir bajo esa línea de educación. Entonces necesitamos ver otro estilo de enseñanza. ¿Ya? La relación con estudiantes. La dimensión pedagógica es muy clara. Debemos tener una buena relación con nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos generar un ambiente de trabajo bueno. Si nosotros generamos un ambiente de trabajo negativo, a los chicos también van a decir, qué pereza ir a la clase, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a estar ahí cada rato aguantándole y todo? No. Sí, por eso es que es importante que se modernice esto de la gestión educativa para que esta relación también con los estudiantes se vaya modificando. Nosotros tenemos una relación muy horizontal con los estudiantes, de respeto, ¿sí? Podemos conversar, podemos charlar, pero recuerden, ¿sí? No sé si les dije alguna vez, la igualdad se da entre iguales, ¿sí? Eso sí, deben ustedes tener en claro. La igualdad se da entre iguales. Por ejemplo, decimos, es que el estudiante, sucede en las instituciones privadas, ¿no? Que le llaman por el nombre y empiezan a quererse sobrepasar. No, nosotros no somos iguales a nuestros estudiantes, ¿sí? La relación con los estudiantes es una relación de respeto horizontal. Podemos conversar, podemos charlar, pero no se sobrepasan esos límites. ¿Sí? Él debe saber que nosotros somos los adultos, él debe saber que nosotros somos los que hemos estudiado para eso, ¿sí? Y debe saber que nosotros no estamos ahí porque dijeron, oiga, venga, usted creo que sabe dar clases, ¿no? Sino que es porque nos merecemos estar ahí. Entonces, esa relación con los estudiantes debe ser horizontal, como les digo, pero siempre de mucho respeto, ¿sí? Planes y programas. La dimensión pedagógica en cuanto a gestión educativa tiene todos los formatos, se envían los formatos, se dice cómo se llene y los docentes nosotros nos limitamos a llenar, a cumplir estos formatos. Recuerden, como les había dicho en, en currículo, ¿no? Ya nos entregan todo. Nosotros lo que hacemos es tomar, organizar, ordenar y entregar. Nada más, ¿sí? Porque ya todo ya lo tenemos hecho. Luego vienen los enfoques. Aquí en el enfoque pedagógico, en la parte de estrategias didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a unir un poco con los estilos de aprendizaje, ¿no? Porque la gestión educativa que dice que el enfoque pedagógico que nosotros le demos, ¿sí? Va a estar en la línea de la misión y la visión de la institución. Pero este enfoque pedagógico no muchas de las veces funciona con todos los chicos, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí a la teoría y modelos pedagógicos. Entonces, tenemos el modelo pedagógico tradicionalista, por ejemplo, que todos dicen que es malo, pero no es malo, ¿sí? El modelo tradicional no es malo, miren, hasta ahora lo seguimos utilizando de manera camuflada,
¿sí? Entonces no es malo. Tenemos un enfoque constructivista, que este enfoque sí podemos fusionarle con el tradicionalista. Tenemos el enfoque cognitivista, este enfoque cognitivista sumado, ¿sí? Al constructivista y sumado al tradicionalista, pues puede darnos un buen resultado en cuanto a nosotros planifiquemos en el ERCA, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿qué nos dice el cognitivo? Una pregunta, ¿sí? Planteemos una pregunta. Pero nosotros estamos siendo tradicionalistas cuando le decimos al estudiante, queremos que de esta forma tú me presentes, ¿sí? La tarea, porque si no, no vas a obtener la nota de 10. Entonces, para eso nosotros vamos ya al enfoque cognitivista, ¿sí? Y nos sumamos al conductual, ¿sí? Y vamos a decir, esta rúbrica es la que tú debes cumplir. Entonces, cuando decimos esta rúbrica, otra vez estamos cayendo en el tradicionalista. Entonces, si ven, todos los enfoques que nosotros desarrollemos se van a mezclar, todos se van a mezclar, ¿sí? Pero debemos generar eso, ¿sí? Aprender a dinamizar con nuestra metodología. Y es ahí cuando debemos sumar a la didáctica. Entonces, la didáctica, ¿qué nos dice? No? ¿Cuáles son los materiales que tú vas a utilizar? Entonces, no sé, utilizar el teatro, ¿sí? Que yo como docente puedo utilizar el teatro, puedo hacerles reír para que ellos les pongan atención, para que estén atentos a lo que yo explico, ¿sí? Puedo utilizar el pizarrón, puedo hacer grupos de trabajo con, no sé, recortes, puedo hacerles que hagan unos collages, ¿sí? Entonces todo depende de la didáctica, pero aplicando mi enfoque. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como les decía, las inteligencias múltiples ya es algo obsoleto, ya no estamos hablando de eso, ya no estamos hablando del aspecto visual, auditivo y kinestésico. Entonces, debemos ahora observar, ¿sí? Un escritor de apellido Mora nos da unas luces, ¿sí? Nos da unas luces para nosotros caracterizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso también es bueno, observar, ¿sí? Porque hoy tenemos muchos estudiantes con diferentes necesidades y diferentes carencias. Y la carencia más grande que ellos tienen es la del afecto, ¿sí? El afecto. Ellos casi no tienen mucho afecto por parte de los padres. Entonces, por eso es donde debemos atacar por ese lado, ¿no? Sí, son estudiantes que necesitan ser escuchados, eh, hablan mucho, quieren cotorrear con los compañeros. Entonces, ¿eso por qué es? Porque necesitan atención. La atención que en la casa no la tienen. En la modernización de la gestión educativa está la parte de la dimensión comunitaria, ¿ya? Que yo les había dicho que eso es lo que se desea, ¿no? Entonces, la relación con los padres de familia, el docente con la comunidad, cómo se relaciona, al menos en la parte rural. Sí, en la parte rural es muy interesante cómo el docente se relaciona con las familias, ¿no? Porque le ven como un referente, y al verlo como un referente, pues le ven como esa persona que inspira, que yo les decía. O sea, el docente inspira, no hay nada que hacer, el docente inspira, es una persona que la gente desearía llegar a ser, ¿sí? Entonces, en la dimensión comunitaria nosotros somos los referentes. Luego viene el proyecto de proyección social. Esto es muy interesante porque en la actualidad, ¿sí? Se está hablando de la sistematización de aprendizajes. Y esta sistematización de aprendizajes sirve y colabora para esta dimensión cultural, porque yo voy a extraer información de diversos proyectos que se hayan realizado, ¿sí? Voy a ir haciendo unos microproyectos, aplicando, y de ahí voy a sacar este aprendizaje. Pero este aprendizaje no va a estar solo escrito así nomás, ¿no es cierto?
este aprendizaje va a tener parámetros, va a tener lineamientos, va a tener objetivos, ¿ya? Y eso es lo que va a cambiarle el nombre a sistematización de aprendizajes. Entonces, al sistematizar yo todo lo que he hecho, ¿sí? Y mostrarlo a la comunidad. Por ejemplo, voy a hacer una sistematización de aprendizajes de la escuelita, una escuelita en Durán, que quiso eh, aplicar en la escuela o más bien eh, desarrollar en la escuela juegos infantiles. Y cómo estos juegos infantiles colaboraron a la motricidad de los estudiantes. Entonces, yo llego con esa idea que funcionó allá a otra institución y la mejor, ¿ya? Entonces, yo no solo voy a poner llantas, no solo voy a poner una escalera china, no solo voy a poner unos columpios, voy a poner un arenero. Entonces, pues miren, sí, ah, funcionó allá todas esas, pero aquí voy a sumarle el arenero. Entonces, ese es un proyecto social, ¿sí? Con proyección social. Entonces, y vamos a investigar sistematización de experiencias. Hay un montón. Hoy en día se está dando mucho esto de sistematización de experiencias. Inclusive algunas universidades han adoptado esto para poder graduar a sus estudiantes. Entonces, está ahorita poniéndose en auge esto de la sistematización de proyectos. Y ustedes también lo pueden ir pensando, ¿no? Para sus comunidades, para su escuela, porque también sirve para la práctica docente inclusive. Hay una investigación muy bonita que hizo un docente. En 30 días escribió sus mejores clases y en 30 días escribió sus peores clases para mejorar su propia práctica educativa. Entonces, mire, ¿cómo lo hizo? A través de esto de la sistematización de experiencias. Esos son proyectos pequeños, perdón, pero con gran impacto, ¿no? Entonces, es algo que podemos desarrollar. La relación redes, ¿sí? Con instituciones municipales, estatales, eclesiásticas y organismos civiles. Eso es muy importante porque eh, el lado del Estado por sí solo no puede solventar algunas falencias que existen en el sistema público, ¿no es cierto? Entonces, algunas instituciones públicas se unen con otras, envían materiales, regalan textos, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Y siempre el lado eclesiástico, ¿no? Que está también colaborando de alguna u otra forma para llevar el bienestar en la comunidad. Recuerden que los primeros que llegan a las comunidades son los sacerdotes y ellos pues se encargan de un poco organizar a la gente, ¿no? Entonces, esa dimensión también es muy buena. A la gestión como problema, lo que se percibe, ¿sí? Lo que nosotros caracterizamos, o lo que nosotros vamos observando, es que todo se hace por simple burocracia, ¿ya? Pero lo que no sabemos es que debe hacerse de esa forma, porque el dinero que se está gastando no es solo de esa persona o del bolsillo de esa persona. Por eso es que en las instituciones privadas se presenta un presupuesto y del presupuesto se va presentando cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos. Se dan la rendición de cuentas. Lo mismo sucede en el ámbito público, pero aquí es peor. ¿Por qué? Un ministerio de educación burocrático e ineficiente. Entonces, ¿qué sucede con esto de el Ministerio de Educación burocrático e ineficiente? Que por mucho papeleo se pierde la oportunidad de generar obras. Pero no es solo del Ministerio de Educación. También existe ahí un Ministerio de Finanzas, un Ministerio Coordinador, ¿sí? Que cada uno necesita hacer sus procesos y dentro de sus procesos, pues, no todo se cumple, sí, no todo se llega a realizar.
pero es necesario porque eso salva a muchas personas de ir a la cárcel, ¿sí? Entonces esa burocracia, el dejar en papel todo, es evidencia. Entonces, nosotros vemos como un problema, pero dentro de la gestión, eso es necesario. Nosotros vamos a decir, no, pero es que mire que hago un oficio, hago otro oficio. No, la gestión, la gestión es un hecho burocrático. Pueden, hay en el manual de procedimientos, por ejemplo, podemos poner que un documento que ingrese sea despachado en máximo en 48 horas, ya, con resultados. Entonces, miren, ahí estamos mejorando estamos mejorando que sea más eficiente el sistema burocrático. ¿Ya? ¿Por qué? Buró. ¿De dónde viene buró? Buró significa mesa, ¿sí? Y kratos significa gobierno. Entonces, el burócrata, sí, lo burocrático es cuando se gobierna desde un escritorio, desde una mesa, ¿sí? Porque pasan todo el día, ¿no? Escribiendo, firmando y todo. Entonces, mejorando esos procesos con un manual de procesos. Luego viene desconexión entre el nivel nacional y el nivel regional y local. Existe una desconexión en cuanto a la subsecretaría, al Ministerio de Educación, en cuanto a los distritos, ¿sí? Y entre distritos, porque pueden estar en el mismo nivel varios distritos, pero por ejemplo en el distrito 2 dijeron que los docentes deben ingresar a las 7 de la mañana y salir a la 1:30. Pero en el distrito 4 dijeron que los docentes deben estar solo de 7 a 1. Entonces, miren, entre ellos mismos existe esa desconexión. El otro problema de la gestión también es la corrupción, ¿no? O sea, no podemos negarlo. Para realizar licitaciones, yo quiero realizar una licitación, una compra, ¿ya? Entonces busco al mejor postor, voy viendo cuáles son mis opciones, pero por ahí viene alguien, ¿no? Y dice, vean, yo voy a decir que me bajo el precio a tal, pero una vez que ya me acepten, yo voy a reestructurar la deuda. Entonces ahí viene el sobrecosto, ¿no es cierto? ¿Sí? O viene el sobreprecio. Entonces, des en cuenta. La corrupción va a estar extendida, eso no lo podemos negar, pero lo que sí podemos hacer es que disminuirla. ¿Con qué? Con la misma educación. La misma educación es la salida. Entonces, aquí nosotros debemos apuntar a la ética. ¿Qué es la ética? Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, ¿sí? Eso, o sea, hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita no les estoy viendo, pero sé que están atentos a lo que digo, ¿no es cierto? Luego dice capacidad limitada de los directores. Esta capacidad se limita porque no existe el tema económico, ¿sí? Por eso es una capacidad limitada. Existen muchas carencias en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, dentro de mobiliarios, sí, dentro de espacios, pero es porque obviamente los dineros deben ser destinados en varias cosas, ¿no? ¿Sí? Los problemas de gestión vinculados a los elementos externos del servicio educativo, infraestructura, computadoras. Hoy en día existen los laboratorios, pero no existe internet, por ejemplo. Entonces, no, la gestión del Internet también debe ser realizada desde las autoridades y si no se tiene, pues no se puede hacer nada, ¿no es cierto? La infraestructura, hay muchas infraestructuras de instituciones educativas que ya no sirven, ¿sí? Que deben ser demolidas para ser construidas nuevamente porque ya no está acorde, en algún momento se van a caer y van a causar algún accidente. Entonces, ¿por qué se da esto? Por el punto de abajo, desconexión entre sectores, ¿sí? El Ministerio de Finanzas y todo.
¿Qué es lo que busca el enfoque? Esta parte de la administración. El énfasis en las políticas nacionales, una gestión moderna y descentralizada, apoyarse en los sistemas de Internet como softwares que ahora están especializados en el manejo, en un mayor dinamismo en los procesos, ¿sí? La gestión debe estar centrada en los aprendizajes, es decir, en el individuo. La gestión debe mejorar los enfoques territoriales, sociales, ¿sí? Siempre la educación debe tener ese enfoque social, enfoque cultural, ¿sí? La gestión orientada al logro de resultados, atender el derecho de la educación y generar un valor extra, ¿no? Tenemos los enfoques de la gestión educativa, enfoque basado en el ciudadano, basado en procesos, transformacional, territorial, participativo, de liderazgo. Y esto vamos nosotros a tener va a estar alineado, ¿sí? Con la parte de esto de la planeación educativa, ¿sí? Y para los niveles de planeación, miren, ¿sí? Lo que ya habíamos venido hablando anteriormente, debemos generar un nivel estratégico, un nivel táctico, un nivel operativo. Estos niveles van a estar encaminados a esta planeación, esta toma de decisiones, de lo que les había yo indicado, ¿no es cierto? La parte del organigrama, la parte del diagrama de flujo, entonces tener una planeación, una toma de decisiones, generar un plan estratégico, ¿sí? Esto habíamos dicho, si es en el ámbito privado, sí, decíamos que debemos verlo como una empresa, ¿sí? Para que pueda generar un recurso, un rédito económico, pero no sin olvidarnos que es sin fin de lucro, ¿no es cierto? Pero esto debe estar para 5 años, un plan de expansión, ¿sí? Miren, aquí también hemos unido algo de la parte de de la toma de decisiones, ¿no? La fase de planeación, tenemos fases de diagnóstico, formulación, ¿sí? Debemos investigar el entorno con el FODA, debemos diseñar el plan, implementación del plan, evaluación de control, la presentación de los proyectos, ¿sí? Entonces vamos a ir identificando. Entonces, la administración, como ustedes saben, nace para poder mejorar, ¿sí? La eficiencia y la eficacia. Entonces van a ser dos palabras que van a estar unidas a la administración, ¿sí? Eficiencia y eficacia. Eh, Vamos a tener también los informes nos van a permitir a nosotros seguir mejorando en el hecho de la gestión. La organización y administración escolar, como les había planteado, sí, existen diferentes eh, elementos dentro de la estructura organizativa. Uno de ellos van a ser las normas, las funciones, ¿sí? Que van a estar en estos manuales, ¿sí? Los manuales son muy importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí está el equipo directivo, que es el responsable de la dirección, la coordinación de la institución. Entonces, ya estamos dándoles aquí las atribuciones, ¿sí? Lo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, el equipo directivo suele estar formado por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria, y en algunos casos otros cargos del coordinador o coordinador. Aquí hablamos de las áreas, de las subáreas, ¿sí? De lo que veníamos charlando hace un momento. El claustro de profesores. Esto es súper importante para lograr este elemento de llegar a la misión y la visión institucional que ya habíamos hablado, que es el órgano colegiado de la institución, ¿sí? Elabora, desarrolla, evalúa los proyectos educativos con los jefes de área y los subjefes. Entonces, por eso es importante modernizar este aspecto para nosotros entender que todo aspecto pedagógico, organizativo y disciplinario nos permite, ¿sí? Generar y mejorar la educación. Entonces, siempre la gestión debe ser para mejorar, ¿ya? Luego tenemos los departamentos didácticos, que esto no se encuentra en las instituciones educativas, por eso yo les había planteado que es un elemento de modernización que debería salir de nosotros. Los departamentos didácticos, donde los profesores empiezan a elaborar y coordinar programaciones didácticas. Cuando llega del Ministerio de Educación, se coordina, se evalúa y se empieza a socializar.
¿Cómo se socializa? A través del jefe de área, ¿no? Luego que nos dice que para mejorar los procesos de gestión educativa, debo tener tutores y tutoras, ¿sí? Entonces, ellos van a ser los responsables de acompañar a los estudiantes durante el curso escolar. ¿Cómo? Facilitando la integración, el seguimiento, ¿sí? Una atención y lo más importante, la comunicación, ¿no es cierto?, entre los actores educativos, porque nosotros somos los mediadores entre la situación administrativa y la situación pedagógica. Entonces, el tutor hace esa mediación. Y los órganos de participación, que son nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Tenemos los comités de aula, tenemos el comité de estudiantes, tenemos el comité general. Entonces, esta estructura se adapta, ¿sí? Con unas funciones y estas funciones están dadas para los directores, para los docentes, para el personal administrativo, ¿sí? Entonces, debemos pensar en una planificación, en una gestión, velar por el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, estas funciones del director deben sumarse a las que nosotros ya encontramos en la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar la clase del próximo sábado, cuando abordemos legislación educativa, porque todo está normado. Y recuerden, no podemos hacer cosas extras porque nosotros pensamos que está bien, ¿sí? No debemos hacer eso. Nosotros no debemos ir más allá de lo que nos compete. Entonces, por eso es importante que tengamos un manual de gestión, un manual de procedimientos y exigir a la institución, a nuestros directivos, que realicen eso, o sea, que se den el tiempo para realizar eso, porque debe estar enmarcado en el código de convivencia y el código de convivencia enmarcado en el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el reglamento enmarcado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la ley enmarcada en lo que dice la Constitución, ¿ya? Entonces, todo eso, miren, es un proceso que debe cumplirse. Luego tenemos también em, estos elementos que hace, además de, ¿sí? Por ejemplo, resolver los conflictos que puedan surgir en el ámbito escolar, aplicar medidas interdisciplinarias correspondientes y favoreciendo el clima de convivencia. Esto hoy en día el rectora ya no lo hace, ¿sí? Eh, Hoy ya no existe esta mediación, hoy se envía directamente a la Junta Distrital y la Junta Distrital, a través de resolución de conflictos, un comité que se crea para eso, pues dan la sanción, ¿sí? Entonces ya no es potestad de la institución. Les establecen relaciones de colaboración con otras instituciones, ¿sí? Tenemos las funciones del supervisor escolar, que es el inspector que se encarga de supervisar y orientar al personal docente, al personal administrativo, sí, como les decía, el inspector general también puede manejar el aspecto administrativo y va a ser el encargado de ver todo lo que necesiten los docentes y los estudiantes para generar un ambiente de convivencia adecuado. Entonces, un ejemplo de la labor de un inspector educativo sería que el inspector visite el colegio donde se ha detectado un alto índice de fracaso escolar y absentismo, por ejemplo. El inspector observa las clases, entrevista al equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias. El inspector elabora un informe donde analiza las causas del problema y propone un plan de acción para mejorar la situación. Entonces, mire, el inspector debe encargarse siempre de mejorar el ambiente laboral y el ambiente educativo, ¿sí? No solo de gritar, no dice, a ver, pórtense bien, formados y todo, no. Él es la guía, ¿sí? Es con el que pueden confiar los estudiantes y con el que puede confiar también el equipo docente, ¿sí? Hasta aquí, para ya ir finalizando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Recuerden ustedes que todo se encuentra en la guía, ¿sí? Revisen este documento, revisen la guía de administración, todo esto, ¿sí? Revísenla, léanla, ¿sí? Detenidamente, vayan revisando cada una, vayan subrayando los aspectos más importantes que ustedes consideren.
¿sí? De cada una de las materias, ustedes tienen las guías. Yo les invito a que las tengan impresas, ¿sí? Vayan archivándolas, subrayando, porque todo eso es importante, ¿sí? Ya porque vamos avanzando en las materias, ya vamos finalizando las materias, para que ustedes puedan ir repasando las que ya han pasado, ¿sí? Y no se olviden de los contenidos que hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? De no ser así, pues yo les agradecería por el tiempo que se han dado a ustedes para mantener estas actualizaciones. Les agradecería por el tiempo que se dan, sí, todos los sábados para estar aquí con nosotros, con los profes, con el equipo de ILADES, sí, que es una gran familia, que lo que nos importa, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes pues sigan actualizándose, sigan manteniendo esa llama encendida de la educación, ¿sí? Y esa fe en la educación, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Creer en que la educación es lo que sacará adelante a nuestro país, ¿sí? Entonces, sin más que decirles, les agradezco por este tiempo, les agradezco de antemano para la siguiente semana, ¿sí? También invitados a la clase de legislación educativa, ya nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias y que tengan una excelente semana. Pasen muy Muchas bien. gracias, profesor, por todo su Cuídense. conocimiento. Hemos sabido Muchos cosas que a veces éxitos no en un sabemos. examen. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. Cuídense. Gracias, Pasen profe. bien. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Una luego. Hasta excelente luego. noche. Hasta luego. Thank you very much.